Bienvenidos jóvenes al curso de geometría. Tomo número 1, retroalimentación. Problema número 1. En un triángulo ABC, vamos a graficar nuestro triángulo ABC, se traza la seriana interior BD. Si la longitud del segmento AC es igual a 12, la medida del ángulo BAC es 70 grados, y la medida del ángulo AOB es igual a 40, también te indican que la medida del ángulo DBC es igual a 15 grados. Con ello te piden calcular la longitud del segmento BD. Lo primero que voy a observar, muchachos, es lo siguiente, ¿no? Vamos a completar lo siguiente, ¿no? El ángulo BAD es igual al ángulo ADB, ¿no? Claro, si completamos los ángulos, mira, 70, 40, este ángulo también debe medir 70. Y si este ángulo mide 70, esto quiere decir que el triángulo ABD, ¿qué clase de triángulo sería? Sería un triángulo isósceles. Sería un triángulo isósceles, ¿no? Por lo tanto, si es un triángulo isósceles, entonces se cumple que estos dos lados van a ser congruentes. Si acá le hemos colocado un X, AB también le coloco una X. Ahora vamos a observar que el ángulo BAC también, vamos a completar los ángulos, miren. Vamos a completar en este caso el ángulo 70 grados, por acá 55 y por acá completa el 55 grados. ¿De acuerdo? Ahora en este caso te das cuenta que el triángulo BAC vendría a ser un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, observa que estos dos lados también van a ser congruentes, ¿no? Se va a cumplir que estos dos lados van a ser congruentes. Por lo tanto, X va a ser igual a 12. Problema número 2. En la figura calcular X. Bueno, ya observando el gráfico ya se me viene a la mente dos teoremas. En primer lugar, analizo en el triángulo ABE que puedo aplicar este teorema con referente a la medida de los ángulos interiores, que justamente esta suma debe ser igual a 180. Observo tres variables. Esta X lo paso a restar y voy a despejar alfa más beta. Justamente despejo el alfa más beta porque yo quiero calcular X. Y observo por acá, también podía ver lo que es este teorema que muchos de ustedes conocen como el teorema de Boomerang, ¿no? Como el teorema del Boomerang. Y en este caso, muchachos, podemos indicar que X va a ser igual a 2 alfa más 2 beta más 30, ¿o no? Mira, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a factorizar el 2, abro paréntesis, alfa más beta, y este 30 lo paso a restar. ¿Para qué hago esta factorización? Justamente para poder reemplazar lo que tengo en la ecuación número 1. Vamos a reemplazar lo de la ecuación número 1 a la ecuación número 2. Tendrías lo siguiente: 2 veces 180 menos x es igual a x menos 30. Multiplicando 360 menos 2x es igual a x menos 30. 2x pasa a sumar y el 30 pasa a sumar. Tendría que 3x sería igual a 360 grados, donde x va a ser igual a 130 grados. Problema número 3. En un triángulo rectángulo ABD, recto en B, se ubican los puntos C en BD y E en AD, respectivamente, de modo que BC es igual a CE y es igual a ED. Es por eso que hemos colocado una misma variable, ¿no? AB, este segmento AB tiene la misma medida que el segmento BE. Con ello me piden calcular la medida del ángulo CBE. CBE. Este ángulo me piden calcular, muchachos. A ver, vamos a ver, chicos. ¿Qué es lo que estoy observando? Observo que el triángulo BCE es... ¿Qué clase de triángulo será, muchachos? Claro, es un triángulo isósceles, justamente porque tiene dos lados congruentes. ¿Y eso solamente se cumple en los triángulos congruentes? No, también se va a cumplir que los ángulos van a ser congruentes. Si acá he colocado un ángulo cuya longitud es X, por acá también voy a colocar este ángulo, su longitud es X.
Ahora recuerda que en todo triángulo el ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores. Por lo tanto, muchachos, ¿cuánto mide este ángulo? Excelente. Este ángulo mide 2 veces x. Y ahora mira el triángulo CED. ¿Qué clase de triángulo es? Ya te diste cuenta. Excelente, muchachos. Es un triángulo isósceles porque tiene dos lados congruentes. Lados congruentes, ángulos congruentes. Por acá coloco el 2x. Y ahora recuerda lo siguiente, chicos. Mira el triángulo ABE. También es isósceles. Y es más, este ángulo se conoce porque este ángulo sería igual a la suma de estos dos ángulos interiores, ¿no? Este ángulo vendría a ser igual a, ¿no?, 3x. Mira, 2x más x igual a 3x. Y como el triángulo es isósceles, en el vértice A también va a ir el 3x. Ahora sí, observa el triángulo rectángulo ABD. Recuerda que los ángulos agudos son complementarios, es decir, 3x más 2x es igual a 90. Tengo por acá que 5x es igual a 90, donde x va a ser igual a 18. Problema número 4. En un triángulo rectángulo ABC recto en B, se traza la sevillana interior BD. BD es igual a 10 y BD, el ángulo BDA mide 53 grados. Y la medida del ángulo BCD es igual a 15. Halle AC. Muy bien, jóvenes. Vamos a observar lo siguiente. Miren, observemos lo siguiente. Observo ángulos que pertenecen a triángulos rectángulos notables, pero para que puedan trabajar debo justamente hacer que este ángulo se encuentre dentro de un triángulo rectángulo, y para ello desde el vértice B voy a trazar una altura. Y ahora sí, mira el triángulo rectángulo BHD. Este triángulo rectángulo sería un triángulo notable de 37 y 53. Si la hipotenusa mide 10, el cateto opuesto a 53 sería 8 y el opuesto a 37 sería 6. Ahora sí, mira el triángulo ABC. Es un triángulo notable de 15 y 75. Lo que debo recordar de este triángulo rectángulo notable es que la hipotenusa es 4 veces la longitud de la altura relativa a la hipotenusa. Es decir, x va a ser igual a 4 veces 8, donde x va a ser igual a 32. Problema número 5. En la figura AB es igual a AD igual a DE y también es igual a AEC. Luego me están indicando que me piden calcular el valor de x. Muy bien, chicos, ya te imaginas. Mira el triángulo ADE. Mira el triángulo ADE. Tiene dos segmentos congruentes, por lo tanto el triángulo es isósceles. Quiere decir que por el vértice E voy a colocar el x. Ahora recuerda que todo triángulo, el ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores. Y luego en el triángulo DEC quiero mis ángulos iguales. Si acá coloco 2x, por acá también coloco 2x. Por eso he colocado por acá un 2x, porque es isósceles. Ahora sí, chicos, miren, este ángulo exterior en el triángulo ACE, AEC, AEC, el ángulo exterior es igual a la suma de dos interiores. Y con ello te vas a dar cuenta de algo, mira, muchachos. Miren el triángulo BDE, 4x, 4x. Ah, miren, interesantísimo. También es isósceles. Quiere decir que BD es igual a... Chicos, mira el triángulo ABD. ¿Qué me puede decir este triángulo ABD? Que es un triángulo equilátero, porque date cuenta que los cuatro lados tienen la misma longitud. Los cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces, vamos a colocar 60, 60, 60. Chicos, miremos el triángulo BDC. En el triángulo BDC, el ángulo exterior es igual a la suma de la medida de dos ángulos interiores. Por lo tanto, 4x más 2x igual a 60, donde x va a ser igual a 10. Problema número 6. Bueno, me piden calcular x. Yo voy a reconocer por acá un teorema, muchachos, en el cuadrilátero ABCD. Siempre cuando tenemos la medida de dos ángulos exteriores,
va a ser igual a la suma de la medida de los ángulos interiores. Por lo tanto, tendría que 4 alfa más 4 beta es igual a 140, donde sacando cuarta cada una de ellas me queda que alfa más beta es igual a 35. Y ahora vamos a trabajar en el triángulo BCE. En este triángulo, muchachos, observo que los tres van a sumar 180 grados, pero alfa más beta es igual a 35. Por lo tanto, si alfa más beta vale 35, x va a ser igual a 145 grados. Problema número 7. Miren, en la figura AB es igual a BC. Ahí está, colocamos mismas variables. Y AB y BC, fuera de ellos, son perpendiculares. AC y AE también son perpendiculares, ¿no? Bueno, pero chicos, si te das cuenta, catetos iguales, tendrías entonces un triángulo notable de 45. Por lo tanto, la hipotenusa mide k raíz de 2. Ahora sí, AC y AE son perpendiculares, por eso es que colocamos, ¿no? Vamos a colocar por acá un 90. ¿Y por qué hemos colocado el AE k raíz de 2? Porque por datos me dicen que tienen la misma medida y me piden calcular x. Muy bien, muchachos, lo primero que voy a hacer es observar que el triángulo ABC ya hemos dado cuenta que es notable, ¿sí? Es notable de 45 y 45, excelente. Luego vamos a prolongar BA hasta un punto D tal que la medida del ángulo ADE mide 90. ADE mide 90. Chicos, este ángulo se conoce, 45, 90, este ángulo mide 45, por acá también 45. Quiere decir que este triángulo sería un triángulo notable de 45 y 45. Si la hipotenusa mide k raíz de 2, los catetos miden k y k. Ahora sí, mire el triángulo rectángulo, mire el triángulo rectángulo BDE. Date cuenta que un cateto es la mitad del otro cateto. Si hubiéramos hablado que un cateto es la mitad de la hipotenusa, si hubiéramos visto que un cateto es mitad de la hipotenusa, hubiéramos hablado del triángulo notable de 30 y 60, ¿no? Pero acá estamos hablando del triángulo notable de 53 medios, porque la relación de los catetos sería de 1 a 2. Mira, este ángulo es de 53 medios. Y ahora en el triángulo A, miren este triángulo, chicos, siendo que el ángulo exterior es igual a la suma de los interiores. El 26,5 pasa a restar y tendría que x va a ser igual a 18,5. Problema número 8. BD mide 1. Bueno, me indican que estos dos segmentos tienen la misma medida. BD mide 1 y S mide 2. Me piden calcular el ángulo ACB. Este ángulo me piden calcular. Ahora, jóvenes, miremos lo siguiente. Por acá, siempre cuando tú veas triángulos rectángulos, lo que vas a hacer es completar los ángulos agudos, ¿o no? Claro. Pero en este caso, para poder formar, ¿no? Porque acá te das cuenta que hay una hipotenusa cuya longitud es K. Y por acá hay un DE también cuya longitud es K. Entonces, para buscar ya la congruencia, trazo una línea perpendicular a ABC. Mira, y ahora sí, voy a colocar variables alfa y teta. Recuerda que son complementarios, por lo tanto, alfa y teta suman 90, teta 90 por acá va alfa, alfa 90 por acá va teta. Chicos, miren estos dos triángulos rectángulos, alfa, k, teta, alfa, k, teta. Ya sé qué está pasando por tu mente. Los triángulos son congruentes. Y el caso de congruencia sería ángulo lado ángulo. ¿Sí? Apliquemos la correspondencia. A alfa se lo pone un cateto cuya longitud es 1. A este alfa también se le pone un cateto cuya longitud es 1. Ahora, acá se ha formado un triángulo rectángulo. Mira el triángulo ELC. Es un triángulo. ¿En qué triángulo, muchachos, se cumple que la relación, mira, la hipotenusa es el doble de un cateto? ¿Recuerdas? Claro, chicos, ese triángulo notable de 30 y 60. Ese triángulo notable de 30 y 60. Por lo tanto, x va a ser igual a 30 grados.
Problema número 9. Me dicen que estos dos segmentos tienen la misma medida. Yo tengo por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos, de los cuales voy a buscar dos que tengan lados o ángulos en común para poder demostrar que son congruentes. En este caso, lo primero que me percato es, mire el triángulo BCE. 50 grados por acá, 50 grados por acá. Ah, mire, interesante. El triángulo es isósceles. Por lo tanto, debe tener dos ángulos de la misma medida. Ahora sí, creo que ya quedó un poco más claro. Mira el triángulo BCA o ABC. Tiene un lado cuya longitud es A, un ángulo que mide alfa y un lado cuya longitud es B. Y el triángulo justamente CED también tiene lado A, ángulo alfa, lado B. Por lo tanto, estos triángulos son congruentes. ¿Y cuál sería el caso de congruencia, muchachos? Espectacular, excelente. El caso sería lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a aplicar la correspondencia. Recuerda que en todo polígono, si conoce la medida del ángulo exterior, también conoce la interior, porque estos dos ángulos adyacentes son suplementarios. Aplicando la correspondencia, si al lado que mide B se le pone un ángulo que mide 130 grados, entonces a este lado que mide B también se le pone un ángulo que mide 130 grados. Por lo tanto, el problema terminó, porque me doy cuenta que x más 50 es igual a 130 y x va a ser igual a 80 grados. Problema número 10. En un triángulo ABC, la medida del ángulo ABC mide 100 grados, se ubica el punto D, E y F en los segmentos AB, AC y BC, ¿de acuerdo? Respectivamente. Ahora me dicen, miren, AD es igual a EC, tiene la misma longitud, AE tiene la misma longitud que BC y DE es igual a AEF. Muy bien, entonces vamos a trazar, ¿no? DE es igual a EF. Chicos, acá tengo 1, 2, 3 triángulos, pero creo que ya está a la vista. Me piden calcular este ángulo, el ángulo de EF. ¿Y qué me puede decir de estos dos triángulos, muchachos? Mira, este triángulo tiene los lados cuya longitud son ABC. Y este triángulo tiene los lados cuya longitud son ABC. Entonces, estos triángulos son congruentes. Y el caso de congruencia, ¿cuál sería, muchachos? Excelente. El caso de congruencia sería lado, lado, lado. ¿De acuerdo? Ahora sí. Miren, vamos a aplicar la correspondencia. A este lado, cuya longitud es A, se le pone un ángulo que mide θ. A este lado, cuya longitud es A, se le pone un ángulo que mide θ. A este lado, cuya longitud es B, se le pone un ángulo que mide alfa. A este lado, cuya longitud es B, se le pone un ángulo que mide alfa. Chicos, quiero que acá tú reconoces algo. Mira el triángulo DBFA. Mire este cuadrilátero, muchachos. Bueno, acá el valor de beta en realidad no va a trascender sobre la respuesta, sino este cuadrilátero. Recuerdas, ustedes llaman a este teorema como el teorema del pescadito, ¿no? Recuerda que la suma de estos dos ángulos es igual a alfa más teta. Aplicando el teorema, ya sabes que alfa más teta es igual a 100 más x. Ahora mira el vértice E. Ah, mira, alfa más teta más x es igual a 180. Pero si alfa más teta es igual a 100 más x, entonces formas una ecuación con una única variable. Y justamente esta variable es la que me están pidiendo. Mira, interesante. El 100 pasa a restar y tendría que x es igual a 40 grados. Muy bien, muchachos, llegamos a la parte final de esta retroalimentación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, muchachos. Bye bye.